Y el día jueves en la noche, alrededor de una fogata, no sé en qué momento el Señor captó mi atención y fue esa noche que el Señor me llamó a su obra, ¿no? Para que le pueda servir en el ministerio. Y a veces pasa así, hermanos, ¿no? Sé que a veces luchamos con distintas cosas en nuestro corazón, por ahí no tenemos el deseo de escuchar la palabra, pero sé que Dios en su momento, Él va a obrar en nuestros corazones porque su palabra no vuelve vacía. Vamos a orar, por favor, y comenzamos. Señor, gracias le damos, Padre bendito, por este tiempo de poder estudiar su palabra. Padre Santo, pedimos siempre su dirección. Señor, que usted pueda traer a mi mente lo que he meditado, Señor, lo que he estudiado, lo que usted ha hablado a mi vida, y le agradezco por eso, Señor, y espero que todo eso pueda servir también en la vida de mis hermanos, en el hecho de acercarse más, Señor, a su Hijo, de tener una relación más profunda con usted, el vivir, Señor, de una manera plena y completa, considerando, Señor, su palabra, sus pensamientos, su voluntad. Y esta mañana, Señor, que usted pueda abrir el entendimiento y el corazón de cada uno de mis hermanos, pedirle, Señor, que use mi vida como un instrumento para que su voz pueda ser escuchada esta mañana. Gracias, Señor, encomendamos este tiempo en sus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Un versículo muy conocido tal vez para muchos es Proverbios 4:23, cuando dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿no? Haciendo mi devocional, encontré varias veces en el libro que estoy haciendo esta palabra, corazón, ¿no? Es una palabra muy utilizada tanto en el ambiente secular como también en el ambiente cristiano. Estaba buscando en internet y es impresionante las canciones que hay referentes al corazón, ¿no? Estaba anotando algunas, dice acá, bueno, algunas son seculares, desde luego, corazón mágico, dice, no sé si conocen algunos, bueno, yo la conozco, bueno, mi carne, no yo, y dice corazón roto, esa ya no la conozco, bueno, y hablando de músicas cristianas, un corazón agradecido, un corazón que adora. También es increíble la cantidad de poemas, por ejemplo, que hay en referencia al corazón. Dice: la voz del corazón, te regalo mi corazón, la sombra del corazón. En algún momento yo creo que lo hemos usado, ¿no? Cuando hemos estado enamorados o hemos querido conquistar a alguien, pero no me acuerdo haber utilizado ninguna de estas en mi estrategia. Pero bueno, miren, un montón, ¿no? de veces que se menciona poemas, canciones, y es una palabra muy utilizada. Había otro aquí, la sombra del corazón, dice, eso ya no sé cómo será. Pero ¿qué es el corazón, hermanos? Yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, ¿qué es el corazón? Ya los escritores antiguos de la Biblia, en primer lugar, sabían que el corazón era un órgano en el pecho que sostenía la vida, ¿no? Ellos ya tenían esta idea, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen, ¿no?, que el motor del cuerpo, y bueno, los que están estudiando algo de medicina saben eso. Nuestro corazón dice que más o menos al día late unas 10,000 veces y va a bombear por lo menos 8,000 litros de sangre, ¿no?, todo el día. Así que es un órgano que realmente es el músculo que más funciona en el cuerpo, y es el que genera o da la vida, ¿no? Si el corazón se para o tiene algún problema, ¿no?, obviamente vamos a dejar de existir, ¿no? Pero como les decía, ya estos escritores bíblicos ya sabían eso, que había un órgano dentro del pecho que sostenía el corazón. Hay algunas referencias en cuanto a eso. Si nosotros vemos, por favor, en nuestras Biblias, solamente a manera de introducción quisiera mencionar esta historia. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Tal vez no es una historia muy conocida para muchos, pero creo que ahí podemos ver lo que les estoy diciendo, ¿no? Aquí en 1 Samuel 25, justamente en el primer versículo, Samuel, el profeta Samuel, ¿no?, había muerto, y estamos viviendo un tiempo donde David está sufriendo la persecución de Saúl, ¿no? Ya había habido aquí un hecho noble justamente de David, cuando él tiene la oportunidad de matarle y no lo hace.
Y cuando se encuentra con Samuel le dice, Jehová pues será juez y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda en tu mano. Hasta este punto ya Saúl reconoce, ¿no?, la nobleza de David y le dice, yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable. Y como que hay cierta tregua, pero ya son muchos años que David ha sufrido la persecución de Saúl. Son muchos años ya, al parecer ya casi 8 años. Y entonces, imagínense, él ha tenido que dejar su ciudad, ha tenido que dejar su familia. Obviamente había varios varones que le acompañaban, tenía muchos soldados, son llamados los valientes de David. Pero él está, y dice la Biblia, que desciende a un desierto, el desierto de Parán. Pero no tienen comida, no tienen sustento, no tienen agua, así que están pasando esa necesidad. Pero de pronto él sabe y conoce por sus pastores, había un grupo de pastores, que el rey David y sus valientes les habían sustentado, les habían protegido, porque en el desierto, mientras los pastores buscaban alimento y agua para sus ovejas, corrían el peligro de los ladrones, de que gente les podía robar y al robarles podía matarles. Y dice que David y sus valientes los habían protegido, les habían tratado bien, los habían guardado. Y seguramente en alguna de sus conversaciones le dicen, ¿y todas estas ovejas de quién son? Y había un hombre, perdón hermanos, había un hombre muy rico que se llamaba Nabal, 3,000 ovejas, dice, y 1,000 cabras, era un hombre muy rico. Y le dice, bueno, nosotros somos pastores justamente de este hombre Nabal, y había una fecha que llegaba donde las ovejas eran trasquiladas, la lana era sacada de ellas, entonces los trabajadores tenían que estar todo el día, era un trabajo duro, arduo, y el dueño obviamente tenía que proveerles de alimento, de cuidado. Entonces David, teniendo esto en mente, les dice, por favor, cuando ustedes lleguen a su amo, a Nabal, díganle que cómo les hemos tratado nosotros, cómo les hemos cuidado, cómo les hemos hecho bien, y de alguna manera nos puede dar un poco de alimento o lo que él pueda. Esta era la petición de David. Ahora la Biblia describe a este hombre, ¿no?, a Nabal, como un hombre duro, de malas obras. Era un hombre tan perverso, dice, que no hay quien pueda hablar con él. Yo no sé si ustedes han conocido, ¿no? Hay hombres así, con el que no se puede dialogar, con el que no se puede hablar. Y bueno, Nabal era una persona así, aunque tenía una mujer preciosa a su lado, Abigail. Esta mujer era, dice, de buen entendimiento, de hermosa apariencia. Lamentablemente su esposo era como les he descrito anteriormente. Este hombre, al recibir esta petición de parte de David, la reacción es muy triste, ¿no? Y él dice a los jóvenes que habían sido enviados por David, ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan y agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Esta es la respuesta de este hombre. Él dice, ¿quién es David? Obviamente todo el mundo conocía quién era David. Desde el momento que él, siendo muchacho, toma algunas piedras y derrota al gigante Goliat. Su fama se había extendido, ¿no? Incluso había una canción que cantaban de él, Saúl hirió a sus 1,000 y David a sus 10,000. ¿Quién no conocía a David? Incluso era muy famosa la persecución, que Saúl sin causa, sin motivo, estaba persiguiendo a David. Todo el mundo sabía quién era David, pero él responde de esta manera por su perversidad, porque era un hombre así como lo ha descrito la Biblia, y dice, ¿quién es David? ¿Y por qué yo tengo que dar de mi carne, de mi pan que he preparado para los que van a trabajar para mí? Yo no sé quién es David. Esta es la respuesta de él. Ahora, David era un hombre de guerra, experto en batallas, igual sus valientes. Así que ante esta respuesta hay una palabra que menciona acá las Escrituras, dice saherido, que David se había sentido de esta manera, saherido, o sea, lastimado, humillado. Así que David, al escuchar la respuesta de Nabal, les dice a ellos, a sus valientes, a 400 de ellos, y 200 los deja ahí en el lugar donde estaban en el desierto de Parán, y les dice, ciñan sus espadas, ¿no? Esto es una expresión que significa alístense para la batalla.
Y él dice, ¿no? Hace una promesa que mañana a esta hora no va a quedar un solo hombre, ¿no? La ciudad donde vivía Nabal era Carmel. No va a quedar un solo hombre porque vamos a matar a todos, porque nosotros les hemos hecho bien y ellos han pagado el bien que le hemos hecho con mal, así que los vamos a matar a todos. Ahora esto llega a los oídos de esta mujer Abigail y ella toma una actitud muy diferente, a escondidas hace alistar 200 panes, dice en cuero, hace poner vinos, alimentos, granos, un montón de cosas, se va por un camino desconocido y ahí se encuentra con David y ella se humilla delante de él. Y le dice, por favor, yo conozco que tú peleas por Jehová, no tomes en cuenta la insensatez de mi esposo, porque justamente Nabal significa eso, insensato, o imprudente podría ser también, ¿verdad? Por favor, no le tomes en cuenta ese pecado, acepta lo que te estoy dando, y se humilla esta mujer, ¿no? Y David le dice, bendito sea tu razonamiento y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir y derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Finalmente le dice que recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto, ¿no? Una mujer realmente honorable, una mujer de ejemplo que impide que David mate a su marido y bueno, a todos los hombres que habían en la ciudad, ¿no? Ahora dice algo acá de Nabal, versículo 36 dice, y Abigail volvió a Nabal y he aquí que él tenía banquete en su casa como banquete de rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el día siguiente. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas, ¿no? Lo que David iba a hacer. Y aquí está la palabra, dice, y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra, ¿no? Al parecer le dio un paro del corazón, ¿no? Y se puso como piedra. Sabemos que el corazón es un músculo, ¿verdad? Que se contrae, se extiende bombeando sangre. Pero al escuchar, dice eso, el corazón de él, dice, se pone como piedra, ¿no? Y bueno, vamos a ver un poquito más adelante que al final muere porque Dios le hiere y muere. Y aquí está la primera referencia. Entonces, en las escrituras, hermanos, a veces cuando los autores bíblicos o escritores bíblicos escribían, también se referían a ese órgano, ¿no? Sabían que había un órgano, un músculo que generaba la vida, ¿no? Y estaba dentro de la persona. Pero de las 876 veces, miren cuántas veces se menciona la palabra corazón en la Biblia, la mayor parte de veces que se menciona esta palabra no está haciendo referencia a ese corazón, a ese órgano que bombea sangre. Se está refiriendo más a algo del ser interno, algo que tiene que ver con tres áreas de la persona o de la personalidad, ¿no? Por ejemplo, tiene que ver con la mente en primer lugar. Si nosotros, yo lo voy a leer por el tiempo, por favor, porque no me quiero extender, hermano, más del tiempo que tengo. Dice Génesis 6:5, y si Lucy está ahí y me ayuda con los versículos, le voy a agradecer. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Miren, dice, el pensamiento del corazón. Deuteronomio 29:4 dice, pero hasta hoy Jehová no nos ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Entonces, de acuerdo a estos versículos, hermanos, el corazón no simplemente era ese órgano que bombea sangre, sino también era donde se originan la actividad intelectual, los pensamientos. Es el lugar donde tenemos el entendimiento, la comprensión, la reflexión. Miren cuán importante, hermanos, es entonces el corazón, porque también se refiere a ese lugar, ¿no? Yo sé que para nosotros el lugar donde se generan los pensamientos y las reflexiones son en el cerebro. Pero lo que entendían los autores bíblicos inspirados por el Señor era que esa parte interna, el corazón, también era el lugar donde uno desarrollaba sus criterios, sus argumentos, sus pensamientos. Pero también, hermanos, era el lugar de la actividad emocional, o era el asiento de las emociones. Génesis 6:6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y escuchen por favor esto, y le dolió, ¿dónde? En su corazón.
Lo mismo sucede con Ana, si ustedes se acuerdan, la mamá de Samuel, esta mujer que sufría, que no podía tener bebés, era estéril, pero ella dice en 1 Samuel capítulo 2, versículo 1, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Entonces, hermanos, también el corazón no solamente es el lugar donde se generan los pensamientos, las reflexiones, el entendimiento, sino también el corazón es el lugar donde residen las emociones. En el corazón nos contentamos, nos gozamos, pero también en el corazón puede haber sufrimiento, o como decía acá, ¿verdad? Dolor en el corazón. Dios, al ver que los pensamientos de continuo eran del mal desde su creación, a Él le duele en su corazón. Y finalmente, otro aspecto al cual hace referencia las Escrituras cuando menciona la palabra corazón es la voluntad. Dice ahí, y bueno, la voluntad es el lugar donde tomamos nuestras decisiones, ¿no? Segundo libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 14, dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Dios. O sea, no tomó la decisión en su corazón de buscar a Dios. Obviamente aquí está hablando de alguno de los reyes. Hemos estudiado los reyes a detalle y sabemos que la mayoría eran malos, ¿no? Pero dice, no hicieron la voluntad de Dios, no agradaron a Dios porque ellos no habían tomado la decisión de vivir de esa manera. Finalmente, Job, capítulo 11, versículo 13, dice, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a Él tus manos, sin duda vas a hallar la bendición de Dios. Pero entonces miren, hermanos, eso es el corazón. Usamos muchas veces esta palabra, el mundo las usa, lo usamos como cristianos, pero creo que es importante entender y ver la importancia del corazón. Con razón leíamos al principio, ¿no? En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada. Yo no sé qué es lo que usted más guarda, más cuida, más atesora, pero lo que nos está diciendo ahí el proverbista es cualquier cosa que cuides, sobre cualquier cosa que guardes, la protejas, guarda tu corazón. Porque ahí son las victorias que te van a llevar a vivir una vida satisfecha. Porque todo empieza, hermanos, con el pensamiento. Y esta mañana yo quisiera que veamos cómo podemos cuidar, o algunos ejemplos, ¿no?, de cuidar nuestro corazón en estas áreas que hemos visto. En primer lugar, bueno, no vamos a hablar mucho de físicamente, ¿no? Ya sabemos que el corazón, decía, ¿no?, estaba leyendo unas estadísticas y el mayor índice de mortalidad, hace 15 años ya dice, son las enfermedades coronarias, ¿no?, los problemas que tienen que ver con el corazón. Nosotros sabemos que tenemos que cuidar nuestro corazón. Bueno, tal vez los médicos sabrán esto mucho más con ejercicio. El ejercicio es bueno para el corazón. La alimentación, ¿verdad? Muchas personas, tal vez no aquí en Bolivia, pero especialmente en Estados Unidos, sufren o se eleva su colesterol y empiezan a tener problemas, ¿no?, en la circulación, la presión arterial y todo eso. Y de ahí, como les digo, que muchas personas mueren por no cuidar el corazón. Como vimos en Naval, al parecer Naval había bebido mucho, ¿no?, y todo este vino, todo este alcohol, ¿no?, cuando recibió esta noticia, que era una noticia muy fuerte, el corazón se le paró. Obviamente que hay que cuidar, pero yo quisiera centrarme más en la parte del ser interior, en el enfoque, ¿no?, del intelecto, las emociones y la voluntad que nosotros debemos cuidar. Debemos cuidar, hermanos, nuestro corazón en este sentido, en los pensamientos. Yo no sé, hermanos, creo que la razón por la que nosotros vivimos como vivimos es por los criterios, los argumentos o los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. Si me acompañan, por favor, al libro de Romanos en el capítulo 1, por favor, hermanos. Vamos a manejar un poquito nuestras Biblias. Hay algo que dice el apóstol Pablo acá. Capítulo 1, versículo 21. 1:21 dice ahí el apóstol Pablo,
Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, ¿qué dice? Fue entenebrecido. Miren, cuando hablamos de razonamiento, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar qué significa razonar. Me encantó una definición que encontré, dice, el razonamiento es una conversación íntima con uno mismo. Entonces, hermanos, nosotros, yo sé que cuando, por ejemplo, nuestros hijos nos piden permiso para algo, y a veces nosotros hacemos tiempo, ¿no? Y a ver, voy a hablar con tu mamá, pero es para que nos dé tiempo de pensar, ¿no? Entonces nosotros hablamos con nosotros mismos y decimos, a ver, va a ir a tal hora, ¿es peligroso, no es peligroso? Quiero que tenga relaciones con estas personas, que haya una amistad, sí o no, son buenas, o sea, ¿no? ¿Cuánto me va a costar? Entonces es una conversación con uno mismo y así en cualquier área, ¿no? Están viajando a Tarija, sin duda ustedes han razonado también, han hablado con ustedes mismos, ¿no? ¿Cuánto me va a salir el pasaje, el alojamiento? Parece que es mucho. De todas maneras, una semana lejos de mi esposo creo que vale la pena. Y bueno, han conversado, han razonado y al final ha ganado el pagar para alejarse de nosotros una semana, ¿no? Pero miren, ese es el razonamiento. Entonces lo que está diciendo acá, hermanos, el apóstol Pablo, que estas personas, aunque habían conocido a Dios, ¿sí? Porque hay muchas formas de conocer a Dios, aparte de su palabra. Aquí el contexto está hablando de que Dios, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hicieron manifiestas o se hicieron conocidas por la creación. Entonces esas personas dicen no van a tener excusa porque saben que esta creación ha tenido que tener un creador. Es tan perfecta que ha tenido que tener un diseñador. La forma como funciona, hermanos, nuestro sistema solar, hablábamos ayer con un joven presentándole el Evangelio en la noche y hablábamos de esto, la conversación se fue por este lado, pero es increíble, ¿verdad?, cómo la Tierra gira sobre su propio eje, no se inclina ni a derecha ni a izquierda, sino donde debe ser. La distancia que hay entre la Tierra y el Sol es perfecta, un poco más cerca, dice, el Sol nos quemaría, un poco más lejos moriríamos por el frío. Nuestro cuerpo humano también, hermanos, es tan perfecto como les mencionaba hace un momentito, ¿no? Como sin que nosotros lo controlemos, nuestro corazón está latiendo más de 100,000 veces al día, nuestro corazón está bombeando sangre, está repartiendo por todo el organismo. Eso no puede ser producto de una explosión. Porque la explosión, hermanos, produce caos, ¿verdad? Nadie que no se ponga un explosivo acá y haga reventar eso va a querer que todo aparezca ordenado, ¿verdad? Y bueno, eso es lo que dice o algo parecido en la teoría del Big Bang, ¿no? Como a partir de eso la evolución. Pero ¿qué pasa, dice, con estas personas que empezaron a envanecerse en sus razonamientos? Empezaron, hermanos, estas personas, hermanos, no es que dicen, no, ningún ateo en realidad niega la existencia de Dios, porque no lo puede hacer, simplemente decide alejarlo de su vida, decide poner a Dios fuera de este diálogo íntimo, fuera de sus razonamientos. Y estas personas dice que hacen eso, y al empezar a decir, no, Dios no existe, la fe simplemente es un invento para controlar a la gente, para dominar a la gente, ¿no? Y hay así argumentos, ¿no?, que uno puede escuchar, empiezan a razonar de esta manera, pero es porque han excluido a Dios de su vida. Pero hay una consecuencia de esto, dice, porque su necio corazón, el lugar, hermano, donde formamos nuestra posición, donde formamos nuestros argumentos, dice, se entenebrece, se llena de tinieblas. El pastor mencionaba la anterior semana, ¿verdad? Ni las tinieblas son malas, ni la luz, el Señor lo dividió de esa manera, pero en un sentido figurado, hermanos, las Escrituras hablan de las tinieblas como algo negativo. Dice, la luz vino a este mundo hablando de Cristo, pero la gente amó más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas.
Y eso pasa en estas personas que empiezan a razonar, a formar estos criterios sin Dios, sin su palabra. Su corazón se llena de tinieblas. ¿Y qué pasa, hermanos, en las tinieblas? Si nosotros, hermanos, creo que siempre que estamos en oscuridad no podemos ver bien las cosas. ¿Es así o no es así? Todos necesitamos prender la luz, necesitamos, no sé, prender la linterna del celular para no golpearnos nuestro pie, para caminar, para avanzar. Entonces tenemos que hacer eso. La luz nos hace ver con claridad las cosas. Cuando Jesús dijo eso, hermanos, se estaba refiriendo a estos judíos que lo habían rechazado y dice, no quisieron venir a mí porque sus obras eran malas. Muchas de estas personas sacan a Dios de su vida porque el tenerlo presente a Él y a su palabra evidencia que ellos están viviendo mal. Ellos tienen una conciencia que los acusa y en el fondo de su corazón saben que lo que están haciendo, lo que están diciendo, como están pensando, está mal. A continuación el apóstol Pablo va a mencionar la manera como ellos viven. Dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pero estos, como su corazón está en tinieblas, dicen, ¿verdad? La fe es para los ignorantes. El libro de Hebreos nos dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, la fe no es una fe ciega, la fe que tenemos, es una fe que razona, que argumenta. Y creo que, hermanos, que es más lógico y que creo que tiene más sentido común el creer que una fuerza superior como lo es Dios, con todo su poder y deidad que dice acá, dijo sea la luz y fue la luz. El que puso orden cuando todo estaba desordenado y vacío. El que hizo las plantas, cada una de acuerdo a su género. Miren, puso orden, cada especie según su género también. Pero hermanos, yo creo, hermanos, y no quiero ser muy... no quiero que suene esto, ¿no? Como, no sé cómo decir, quiero que suene como lo que es, ¿no? Viniendo esto de Dios, pero creo que es más necio, utilizando una palabra de las Escrituras, creer, ¿no? En que una explosión o somos producto de la evolución, que aceptar lo que la Biblia, las Escrituras relatan. Y es una locura, hermanos, adorar, rendir culto a las criaturas. Imagínense, ¿no? O sea, alguien agarró un pedazo de madera y talló y fabricó esa guitarra, y esa persona que hizo la guitarra, que le rinda culto, que se incline, que le venere, que le adore, y eso es lo que pasa. Figuras de personas, pedazos de yeso y la gente rindiendo culto. Los indígenas, ¿verdad? Algunos rendían su adoración al sol, pero el sol es una creación de Dios también. Algunos adoraban ángeles, pero es un pecado terrible, dice, y es resultado de un corazón entenebrecido, un corazón en tinieblas, adorar a las criaturas antes que al Creador. Hay gente, ¿verdad?, que va, dice, el Che Guevara, algunos Darwin, y los consideran sus ídolos, porque tal vez los argumentos que ellos presentan yo me identifico con ellos, pero estoy adorando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Y a partir de ahí dice, ¿no? Estas personas también, dice, dejando el uso natural de la mujer, se van en contra de lo que es contra la naturaleza. De la misma manera los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus deseos pecaminosos, en sus lascivias, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres. Miren, hermanos, incluso las evidencias nos muestran la veracidad de Dios. Las personas, hermanos, que realmente quieren vivir para Dios, ustedes fijen en sus vidas, son vidas buenas. Son vidas honorables, con valores y con respeto. Pero estoy hablando de personas que realmente quieren vivir para Dios. Alguien decía, así como no me convierto en un pan por entrar en una panadería, o no me convierto en una mascota por entrar en una veterinaria, tampoco me convierto en cristiano por entrar en una iglesia. Un cristiano
es una persona que realmente ha arreglado esta relación rota que tenía con Dios. Él se ha dado cuenta de que su vida estaba ofendiendo a Dios, que había quebrantado su ley santa, y en arrepentimiento va a Cristo y le dice: perdón, Señor, por favor, sálvame, líbrame, ayúdame. Pero esas personas, hermanos, que son sinceras, realmente son cristianos, su vida es buena. Porque empiezan, y con razón el apóstol Pablo dice ahí en el capítulo 12, ¿no? Nos habla de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y la voluntad de Dios, hermanos, es agradable y perfecta. Cuando Dios creó, ustedes fíjense cuántas veces dice ahí: y vio Dios que la luz era buena. Creaba algo y era bueno, y finalmente dice: y fue bueno, y bueno en gran manera. El Señor quiso que Adán y Eva disfruten de las bendiciones, de todo lo perfecto, el ambiente ideal, las condiciones ideales, una relación ideal. Eso quería el Señor. Y las personas que restauran esa relación, hermanos, como les digo, empiezan a desechar todos esos pensamientos que en el tiempo los hemos adoptado como propios, ¿no? Ese pensamiento, ¿no?, de que la mujer por ahí en la casa, ¿no?, y es la responsabilidad de la mujer lavar, planchar, cocinar. O sea, ¿no? Es un pensamiento que la sociedad ha puesto en nosotros. Por eso debemos renovar nuestra mente, y tantos versículos que el Señor nos habla y nos dice: hey, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Esa es mi voluntad. Eso es lo que yo digo. Eso es lo bueno, lo correcto. La mujer no es tu empleada. Alguien decía, ¿no?, de una manera poética, ¿no?, la mujer no ha sido sacado de los pies del hombre para que sea pisada, estropeada, sino de un lugar que es el lugar más cerca del corazón, para honrarla, amarla y tenerla en el lugar que Dios le da. Dice que debemos tratar como a vaso más frágil, debemos proveer para ella, así como Cristo lo hizo, hermanos, que siendo pobre, dice, ¿no?, que siendo rico con su pobreza nos enriqueció. Eso hizo el Señor, dejó su gloria, su poder, su honor, y vino acá a sufrir todo lo que sufrió. De esa manera debemos amar. Entonces, cuando una persona con un corazón sincero que ama al Señor empieza a destruir esos argumentos en su mente, ¿no? Obviamente no estamos de acuerdo con ciertas ideologías, ¿no?, de violencia, de que, bueno, especialmente hablando del feminismo, ¿verdad?, el hombre es el enemigo de la mujer. No es así. Tanto el hombre y la mujer fueron creados a imagen de Dios, iguales en dignidad, para respetarse, para que se ayuden, para disfrutar un compañerismo profundo. Y el matrimonio, ¿no?, es la mejor ilustración de la relación que Cristo tiene con su iglesia. Dice, ¿verdad?, para presentársela un día a Él mismo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Y así habrá pensamientos que a lo largo de nuestra vida, hermanos, nos han ido metiendo, ¿no? Yo recuerdo en la escuela, mi hijita, una de mis hijas estaba en esa escuela, y cada día les ayudaban o les hacían repetir, porque nosotros somos 10 veces mejores que los demás, ¿no? O sea, y había en un debate hablaban de eso. Bueno, era en realidad una disertación, cómo se va adoctrinando a los niños en la escuela. Y hoy por hoy lamentablemente está pasando eso, ¿verdad? Y se les está diciendo: no hay problema, tú puedes tener 2 mamás, puedes tener 2 papás. Eso no les corresponde a la educación y al gobierno. Eso es algo que nosotros, los papás, tenemos que enseñar. Pero se va haciendo eso, y nosotros tal vez no de esa manera como ahora, pero igual nos han ido adoctrinando, teniendo ciertos, ¿no? Ahora un niño, su papá le quiere disciplinar y el niño: tengo mis derechos, ¿no? ¿De dónde han aprendido eso? ¿No? Los derechos que tiene. Pero queremos derechos, pero no queremos tener responsabilidades. Queremos privilegios, ¿no?, pero no queremos nosotros los sacrificios que implica cualquier relación interpersonal. Cuando el proverbista dice: guarda tu corazón, hermanos, en primer lugar tenemos que cuidar de todo eso. Incluso nuestros papás han puesto ciertas ideas en nosotros que se han arraigado firmemente, pero todo eso, hermano, tiene que ser renovado con la palabra de Dios.
Yo doy gracias a Dios que muchas cosas que yo pensé que eran así y los defendía firmemente, en el tiempo el Señor me ha hecho ver que no es así, que tengo que dejar eso, tengo que desechar eso, ¿no? Y usted tiene que hacer lo mismo, hermano. Guarda tu corazón de todos estos pensamientos. No excluyas a Dios de tus razonamientos, porque tu corazón se llenará de tinieblas y no podrás ver bien, no podrás discernir entre lo malo y lo bueno. En segundo lugar, debemos cuidar nuestro corazón, porque también ahí es la sede de las emociones. Miren, hermanos, es tan importante eso, porque muchas veces podemos tener ya los pensamientos, los argumentos y los criterios bien definidos, pero las emociones influyen de tal manera que pueden deshacer estas convicciones que nosotros tenemos. Rápidamente, por favor, primer libro de Samuel. Tengo unos cuantos minutos más, creo que no nos va a dar el tiempo, pero lo voy a mencionar, no a detalle porque el pastor Eliseo ya nos ha enseñado de esto, aunque con otro enfoque la anterior semana. Creo que segundo libro de Samuel, ¿verdad? A ver, ayúdenme por favor, el capítulo 11, habla del pecado de David. Sí, es el segundo libro de Samuel, capítulo 11, por favor. Y miren lo que pasa con David, hermanos, estamos hablando de un David ya adulto, maduro. Es este David el que dijo cuando estaba frente a Goliat y dijo: tú vienes con espada y lanza, mas yo vengo en el nombre de Jehová. Una confianza absoluta en Dios. Es ese David, es este David que les había mencionado hace un momento, que cuando tuvo la oportunidad de poner fin a su sufrimiento, a la persecución que Saúl estaba teniendo tras él, no lo hizo porque entendía que en algún momento Saúl, aunque en este momento ya estaba lleno de pecado, de odio, alejado del Señor, en algún momento había sido llamado por el Señor y era el ungido de Dios. Entonces David, un hombre de convicciones firmes, de fidelidad al Señor, dijo: no voy a poner nunca, jamás voy a extender mi mano contra el ungido de Jehová. Es ese David el que escribe el Salmo 23, cuando habla de Jehová es mi pastor, de esa confianza de su provisión, protección. Es ese David que dice ahí en el Salmo 24, ¿quién, dice, subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su templo santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Es un hombre que ya realmente en sus pensamientos sabía quién era Dios, sabía la importancia de su relación con Dios, pero ahora lo vemos aquí, hermanos, y vamos a ver cómo los sentimientos le llevan a cometer los pecados que cometió. Dice ahí el versículo 1, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David envió a Joab. Aquí vemos lo primero, hermanos. David ya había tenido muchas victorias, ya había sido posesionado rey. Ahora yo pienso, hermanos, por lo que veo acá en la Biblia, que David dice: pero sí he tenido tantas batallas, creo que ya he tenido muchas victorias, me siento cansado. ¿No se ha sentido alguna vez usted así, hermano? No, ya tengo lo suficiente, ya he trabajado muchos años, ya muchos años he sido diácono, ¿no? Creo que ya es bueno, es tiempo de disfrutar, ¿no? Mucho tiempo ya he estado en el ministerio. No, yo la Biblia ya la leí 2, 3 veces, con eso creo que es suficiente. Tal vez David se sentía así. Así que cuando tenía que ir a la guerra, decide enviar a otro a la guerra, porque se sentía tal vez cansado. Dice: con él sus siervos todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Es David el que dice en el Salmo 5, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Pero si yo ya sé la Biblia, ¿para qué voy a tener mi tiempo devocional? ¿Para qué me voy a levantar temprano a orar, a leer la Biblia? No, yo ya creo que ya estoy en otro nivel, como dice el pastor Eliseo, ¿no? Ya estoy en otro lado. Se empieza a levantar en la tarde, porque nuevamente él se sentía con que ya tenía el privilegio de darse unas vacaciones espirituales. Pero dice ahí, estando en el terrado, vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David se sintió atraído por esta mujer, porque dice las Escrituras que era hermosa, obviamente se estaba bañando, estaba desnuda,
y él empieza a darle lugar más a lo que sentía. Sin duda la codició, porque dice ahí abajo el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Heteo. Y hermano, un hombre como David, con todo el conocimiento del Señor, con toda la comunión que tenía, era, creo acá, el momento de parar su pecado. Porque alguien le dice, ella es mujer ajena. Ella pertenece a otro hombre, a Urías Heteo. En el libro de Levítico, en la ley, habían mandamientos específicos, ¿no? No tendrás, dice, relaciones carnales con la mujer de tu prójimo, para que no la contamines, no la llenes de inmundicia. Sin duda David lo sabía. No me pertenece, es mujer ajena. Pero sus sentimientos pudieron más. No sé si la amaba, pero estoy seguro que la deseaba. Y de todas maneras dice, versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia, se volvió a su casa. Tenía que satisfacer sus deseos pecaminosos. Y saben, hermanos, así pasa con nuestro corazón. Cuando damos rienda suelta a nuestros sentimientos, porque, hermanos, los sentimientos no son una fuente para que usted y yo tomemos nuestras decisiones. Los sentimientos son cambiables y engañosos. Y muchos de nuestros sentimientos, hermanos, van en contra de lo que Dios dice, como lo vemos en la historia de David. David, en primer lugar, debía ir a cumplir su responsabilidad. Como usted y yo, hermanos, cuando es día de culto, nuestra responsabilidad es estar acá. No se vaya a otro lugar, porque usted se está exponiendo como se expuso David. El cansancio, hermano, no es una razón, simplemente es sentirnos cansados, es un sentimiento. El cansancio no es una razón para que usted deje sus responsabilidades. Estoy cansado, no voy a leer mi Biblia, no voy a orar, no. Se está exponiendo al ataque de Satanás, de su propia carne y del mundo. Y como vemos, eso no se queda ahí, es hasta terminar, hasta saciar estos sentimientos a veces, hermanos, como les digo, que son mayores que nuestra razón, que nuestro pensamiento. No vio en las consecuencias, ¿no? Algo que le dice Natán cuando le confronta en el capítulo 12, versículo 9, ¿saben qué le dice Natán? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Miren lo que hacen los sentimientos, hacen menospreciar la palabra. Tener en poco, ¿no? Menosprecio de lo que la palabra de Dios tiene. Cuando dice el libro de Proverbios que si nosotros oímos la voz de Dios, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, más que el oro fino, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Ese es el valor de la palabra, pero David lo tuvo en poco, como usted joven, como usted hermano y yo a veces tenemos la palabra de Dios en poco. Jóvenes dando riendas sueltas a sus sentimientos, pero lo amo, estoy enamorado, lo quiero parar. Buscar la dirección del Señor, principios. Es el tiempo, es el momento. Eso es bueno para tu vida, para tu ministerio, para tu familia. ¿Con eso vas a glorificar al Señor? Cuidemos nuestro corazón. David no lo hizo. Y ya hemos visto con el pastor Eliseo las consecuencias de lo que le pasó. El Salmo 51, hermanos, ahí vemos, ¿por qué digo que esto tiene relación con su corazón? El Salmo 51, versículo, vamos a leer un poquito más adelante, él está confesando, miren lo que él dice desde el versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. La rebelión es que sabiendo que esto está mal, yo de todas maneras lo hago, eso es una rebelión. Y dice él, yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. Señor, no estoy mencionando a Betsabé, no le estoy culpando como lo hizo Adán. Adán, ¿qué es lo primero que dijo? La mujer que me diste, Señor, es culpa de ella. No, aquí David no menciona en ningún momento y le dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero veamos por favor el versículo 10, dice, crea en mí, oh Dios, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y David dice que el resultado
¿O por qué yo caí en semejantes pecados de adulterio, de asesinato, de mentira, de encubrir mi pecado hasta donde no se podía más? Porque mi corazón estaba sucio. Señor, crea en mí un corazón limpio. A veces, hermanos, permitimos ciertos sentimientos, ¿no?, por las cosas que vemos, por las cosas que hablamos entre algunos amigos. Y todo esto, hermanos, va ensuciando nuestro corazón y nos lleva a cometer pecados terribles. Por eso la importancia, hermanos, de esta advertencia sobre toda cosa guardada. No nos da tiempo ya para ver el tercer punto, pero, hermano, guarde su corazón. Empiece, yo le desafío. Tal vez usted ahí está con luchas de decir Dios no existe. Estudie, pero con una mente abierta. Hay un escritor, no me acuerdo el nombre, pero el libro es Evidencias que exige un veredicto. Pastor Eliseo sabe un poquito más. Este hombre, bueno, en su testimonio dice, ¿no?, que él decidió hacer un libro para demostrar que Dios no existe. Y él empezó a investigar, empezó a profundizar, y al final él descubrió, ¿no?, y en su vida fue una realidad, que Dios es verdad, ¿no? Y el libro más bien es una defensa de la existencia de Dios. Y si usted está teniendo problemas así en cualquier área, en cualquier tema, hermano, no menosprecie la sabiduría de Dios. No tenga en poco la palabra. Estúdiela con un corazón abierto, que el Señor le dé sabiduría. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En un mundo donde dice no hay muchas verdades, que el Señor te guíe a la única verdad, a la verdad que te puede llevar a restituir esta relación rota que tenemos con Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Y hermano, nuestros sentimientos deben ser sujetados a la palabra del Señor. Nuestros sentimientos deben ser sujetos a nuestra voluntad. Ese era el último punto, ¿no? Pero como les digo, no hay tiempo. Pero yo debo someter mis sentimientos a la voluntad del Señor, porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y quiero animarle, hermano, a que pueda desechar todos esos argumentos y pensamientos que el mundo a través del tiempo nos han ido metiendo, y podamos llenar nuestro corazón de la palabra del Señor. Si vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Señor, gracias le damos, Padre, por este tiempo de su palabra. Gracias por la atención de mis hermanos. Y, Señor, pedimos humildemente que pueda cuidar este corazón engañoso y perverso, este corazón que muchas veces están en tinieblas, Señor, y que el único que puede renovarlo, Señor, es usted por medio de su palabra, para que realmente podamos tener pensamientos como sus pensamientos, que son altos, profundos, inescrutables, Señor. Y que esos pensamientos puedan formar principios que puedan conducir nuestra vida, una vida buena, Señor, como esposos, como padres, como cristianos, como personas de esta sociedad. Y que realmente, Señor, pueda guardar también nuestro corazón de sentimientos, Señor, que no vienen de usted, de codicia, Señor, de deseos pecaminosos. Líbrenos de eso, Señor, y que realmente nuestro corazón pueda estar sujeto a su santa voluntad. Gracias, Señor, otra vez en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pónganse de pie, por favor, hermanos. Vamos a tener el momento de recoger las ofrendas y los diezmos. Así que si alguien necesita de algún sobre, los diáconos están en los pasillos repartiendo. Vamos a orar para dar inicio a este momento, ¿sí? Oremos. Gracias, Señor, por el día de hoy. Te agradecemos por el mensaje, Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra que fue predicada. Te pedimos que ahora puedas bendecir las ofrendas y los diezmos que van a ser entregados por tu pueblo, Señor.
te agradecemos, Señor, por tu provisión y también pedirte que puedan las ofrendas de hoy ser de bendición también para las actividades y el ministerio que se realiza en este lugar. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mientras recogemos, cantamos, hay una fuente en mí. Hay una fuente en mí. Díselo al Señor, Que está brotando, está fluyendo, Señor, dentro de mí. Hay una fuente en mí. díselo al Señor, Que está brotando, está fluyendo, que está fluyendo, Señor, dentro de mí. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río. Es un río de alabanza y de adoración, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Tomen asiento, tenemos algunos anuncios. Buenos días aún, faltan 3 minutos para que sea mediodía. Agradecer a hermano Daniel por la dirección y al pastor Alfredo por la predicación. Creo que estamos en sintonía. Si quiere llegar a casa pueda ver, ya pudimos transmitir por lo menos el mensaje esta mañana y creo sinceramente que guardando el corazón va a haber una vida de santidad. Y así que les animo, ya tenemos la posibilidad de seguir transmitiendo. Hubo un problema con la cámara y gracias a Dios ya se está solucionando eso. Para aquellos que dijeron, pastor, no hay transmisión, especialmente los que están afuera, Orly, no sé si están mirando, un saludo ahí a los Estados Unidos, no hay transmisión y hoy día qué bendición poder volver a ver los servicios. Ustedes saben que los servicios regulares, los cultos, domingos, 8, 10 y media, en la noche tenemos a las 7 de la noche. Quiero aclarar, yo he terminado la serie de estudios, Palabras de Jesús a sus discípulos. Para dar paso, el pastor Miguel va a tomar en la mañana otra serie de estudios enfocados a la familia. Así que creemos que es oportuno y es necesario que tratemos estos temas. Entonces el pastor Miguel va a estar en un turno hablando acerca de familia y en otro turno va a estar estudiando el libro de Génesis. Nosotros en la noche vamos a estar, hemos comenzado ya el domingo pasado la serie de estudio Héroes de la Fe, estudio bibliográfico
para extraer claves, principios acerca de personajes importantes en la narrativa bíblica. Comenzamos con Caín y Abel. Hoy en la noche, 7 de la noche, vamos a estudiar a Abel. Abel como un hombre que tenía un corazón de adoración, utilizando las palabras de esta mañana. Así que le animo, venga a las 7. Los días martes tenemos a las 7:15 el culto de oración o el tiempo de oración, como también jueves. El jueves también va a haber una modificación. No este jueves terminamos. Sí, este jueves terminamos Hebreo. El siguiente voy a dar inicio, yo voy a tomar la posta del pastor Alfredo para que nosotros estudiemos, escuche bien, doctrina básica que todo creyente tiene que saber, conocer. ¿Me entiende? Vamos a estudiar doctrina básica, vamos a comenzar hablando acerca de qué es teología, qué implica, qué ramas tiene la teología. Vamos a hablar acerca, por ejemplo, de esa doctrina acerca de Dios, cómo es Dios, qué atributos tienen. Vamos a hablar acerca de la Trinidad, vamos a avanzar después a hablar acerca de su Hijo Cristo, qué hablamos, qué entendemos como creyentes de Cristo, el Espíritu Santo, etcétera, etcétera, muchas de las doctrinas, pero queremos innovar en la metodología. Normalmente han sido predicaciones y queremos convertirlo más en una escuelita bíblica. Los días jueves entonces van a haber 30 minutos de exposición por parte mía y luego vamos a dividirnos en grupos. Ya estamos haciendo los líderes de grupo para que durante 30 minutos se pueda estudiar, ¿me entienden? Allá estará un grupito, allá otro, así, y va a tener un líder y ustedes tienen que hacer sus tareitas, van a tener algo, una lección cada jueves y van a contestar preguntas y posiblemente cada jueves un grupo le va a tocar exponer algo durante unos 5 a 10 minutos. Entonces queremos innovar, queremos intentarlo. ¿Para qué? Para que no se estén durmiendo. Entonces vamos a hacer las alabanzas un poco más corto y vamos a tratar de que ustedes puedan disfrutar mejor el tiempo. Así que animarles a ustedes a que puedan venir los jueves a las 7:30 de la noche. Los cultos de los jóvenes o de los niños, comenzando el servicio de Oanza. Este sábado no hubo Oanza, pero este sábado sí me informan, va a volver a haber el grupo convencional, ¿verdad? Los niños de 3 a 5, a las 5 continúan los JB y a las 7:30 de los sábados 24/7, perdón. Entonces esos son nuestros servicios. Antes que me olvide, quiero anunciar también que ya están listas las bolsas, el apoyo para las viudas. Así que, hermana, si usted es bendecida con este ministerio, pues pueda pasar ahí atrás, tiene su bolsita. Esta semana hay 2 actividades importantes que quiero poner y quiero dejar para que ustedes estén orando, y porque el día lunes, no sé a qué hora salen, pero salen de viaje las hermanas a Tarija. Me han pedido y han mandado algunas cosas que si usted está viajando, sepa, hermana, quiero que tome en cuenta esto, lo siguiente. En la carta que se nos ha enviado de invitación, y más que todo esta carta es de recordarles que el jubileo de damas se va a celebrar del 12 al 15 de este mes, o sea, del martes a viernes, ¿sí? Pero tienen que estar allá, eso se va a celebrar en Tarija, entonces tienen que viajar desde el lunes. Las hermanas ya se han organizado, tienen su flota, ya se han peleado por los asientos, así que ya están distribuidos eso. Creo que viene a cierta hora, no sé a qué hora va a venir acá la flota, las va a llevar. Oremos para que el Señor pueda cuidar el vehículo, pero más que todo al chofer, ¿verdad? O a los choferes les dé sabiduría y puedan llegar hasta Tarija con bien. Ahora, ¿cuáles son las recomendaciones que nos quieren recalcar los hermanos, especialmente el pastor Fernando de allá? Dice, en cuanto a los gastos del evento, ¿cómo se van a solventar los gastos de este jubileo? Dice, en primer lugar, cada iglesia, una ofrenda de amor que cada iglesia local envíe con su respectiva delegación. Ellos esperan que como iglesia mande una ofrendita. No hay un costo de la campaña, de la alimentación, en otras palabras. Ellos con esa ofrenda, no hay una cantidad, no hay un monto, es lo que la iglesia puede enviar. En segundo lugar, ofrendas voluntarias que se van a levantar durante la conferencia. Usted, si quiere llevar una ofrendita, ahí puede depositar, va a haber oportunidad. Y aparte, en tercer lugar, la cancelación de 90 bolivianos para el alojamiento. Ellos no van a cobrar, sino que el grupo de pastores que está organizando este jubileo ha hecho un convenio
con la alcaldía tiene albergue. Y como explicaba el pastor, son lugares muy bonitos. Incluso tienen, creo, aire acondicionado, son bien adecuados. Entonces, por noche están cobrando 30 bolivianos, por 3 noches son 90. Entonces, para que estén todas las hermanas juntas, sugieren en la carta que no se vayan a cualquier lugar, ¿sí? Sino que se queden ahí en el albergue, es un buen lugar y de ahí también va a haber transporte para llevarlas al sitio donde van a hacer las reuniones. Entonces, si hay cualquier cosa, hablen con alguno de nosotros o con la hermana Amanda, que tiene también todo, está liderizando todo este grupo de hermanas que está yendo para allá. Habrán algunos, creo, que van a ir con sus movilidades, pues también vamos a orar para que el Señor pueda bendecir. Entonces, es una de las actividades que tenemos. Oremos, hay más de 50 ya. Hermanas que están listas para ir. De manera paralela, desde el día jueves al día sábado, vamos a estar realizando o apoyando un mini campamento de niños. Creo que es la primera vez entre estas 3 comunidades que especialmente la hermana Mónica ha levantado el ministerio infantil en Santa Rosa, en Palma Sola y en Vallehermoso. El mini campamento se va a realizar en Palma Sola. Queremos pedirles que oren, por favor. Está muy preocupado el hermano Hermo porque se están organizando, como la pandemia ha dificultado y ha cancelado muchos eventos masivos. Desde hace ya unos años atrás el pueblo no tiene una fiesta y coincide que esta semana es la fiesta de Palma Sola. Quisimos moverlo, pero el equipo que tenía que ir, especialmente la maestra principal, que es nuestra hermana Vania, directora de instructores del IBOPEN, no podía la semana pasada, así que no pudimos moverla. ¿Qué significa eso? Que tal vez vamos a competir con bulla, con fiesta y todo eso, especialmente el día sábado. Así que oren, por favor, para que el Señor nos dé un tiempo de tranquilidad, de paz. Ya hay 14 personas entre todos, incluyendo niños, varios niños están yendo con nosotros para poder ir. Entonces vamos a ir a un grupo, ¿sí? Entre los conferencistas, los talleristas, los hermanos que van a estar trabajando en dinámicas, etcétera. Y si usted quiere sumarse, bienvenido. Conozca estos lugares, ahí va a estar con nosotros. Pensamos salir miércoles en la mañana. Ahora tenemos un pequeño inconveniente. Hay 14 personas, menos no tenemos en qué ir. En el peor de los casos yo le dije, vamos a agarrarnos, vamos a ir en flotas que van hasta Comarapa o hasta Los Negros, nos bajamos y alquilamos auto y nos meten, ¿sí? Pero si usted quiere poner a disposición, quiere acompañarnos, si tiene movilidad y dice, mi hermano, vamos, aquí en Meolía entran 4, 3, aunque sea, vamos a ir. Ya tenemos una camioneta, que en la mañana en primer turno, hermano dice, yo quiero ir, yo los voy a acompañar, tengo espacio para 4, y si atrás pueden también subirse 2 más hasta 7, pero así. Si alguien de ustedes quiere, o por último dice, yo no puedo ir, pero ofrendo mi movilidad, confío en que alguien responsable va a manejar, no hay problema. Hay breve categoría A, B y C también hay. ¿Sí? Podemos. Lo que necesitamos es transporte para llevar tal vez colchones también allá a ese lugar. ¿Está claro? Entonces, oren por estas 2 actividades. Jubileo de damas en Tarija y campamento de niños. Ahora les he desafiado a los hermanos en la mañana porque surgió eso. Me dice el pastor, anima a la iglesia para que apoyen. Usted quiere bendecir a esos niños no le va a costar el campamento. La iglesia está subvencionando, se están dividiendo la comida a las 3 iglesias, el alojamiento, para ellos es gratis. Y la iglesia está apoyando tan solamente con 500 bolivianos para premios y otras materiales y otras cosas que estamos preparando. Pero yo quisiera desafiarles a ustedes, si usted quiere en la noche traer una bolsita de chupetes, algunos regalitos que podamos dar, ¿me entiende? Para incentivos que no hemos considerado, va a ser bienvenido. O quiere mandar, como hemos mandado a otros lugares, ropita que no le hace, hay niños allá. Lo que usted quiera regalar, lo vamos a llevar para bendecir. Tal vez entre 50 a 80 niños van a participar de este mini campamento. Así que, ¿qué les parece? Sí, lo que usted Dios ponga en su corazón, puede traerlo en la noche para llevar nosotros el día miércoles a primera hora, entre 8:30 de la mañana, estamos pensando salir para este lugar. Así que estas 2 actividades dejo también en consideración de ustedes. El pastor Miguel no está, saben, está en el Espinal. Yo creo que ya está terminando de predicar o ha terminado de predicar. Él ha estado muy delicado del tema de la garganta, me decía. Oremos para que el Señor les guíe en el camino. Es lejito, hermano, y es peligroso. Yo conozco bien ese camino. Es yendo para Moro Moro
el camino que une Valle Grande a Moro Moro, a mitad de camino, en vez de subir para Moro Moro, seguir subiendo, uno baja al río Misque. Y es una bajada así bien complicada y el camino es bien horrible. Llega uno al pueblo, a la orilla del río, se llama Pampa Negra, y cruza el río al otro lado, eso es El Espinal. Entonces ahí tenemos una avanzada donde va el hermano Teófilo. Entonces ahora también ahí en Pampa Negra se están uniendo y están en esta campaña aniversario y el pastor ha sido invitado. Ha ido con otros hermanos también y entonces que el Señor les pueda bendecir en su retorno, que cuida la movilidad y cuida al pastor para que lleguen con bien y ya lo tengamos esta semana con nosotros. No sé a qué hora llegará, creo que va a llegar después que terminemos el culto en la noche. Así que pónganse de pie, por favor, si no me olvido de algo. Quiero animarle que pueda venir entonces en la noche nuevamente. Perdón, sí me olvidaba. Hay un afiche, hermano. Hay un afiche, hay una conferencia que vamos a nosotros coordinar y colaborar con ANDEP, que es la Asociación Nacional de Evangélicos de Bolivia. Están trayendo al director de DTS del Seminario Teológico de Dallas, el doctor William Trigueros, para fomentar, para que las iglesias podamos nosotros valorar también la formación académica. Y aquí en Bolivia tienen un representante legal que es el doctor Jorge Grájeda, es parte de la UCE de allá de Cochabamba. Ellos van a estar dando conferencia el día 20 de julio en este lugar. Así que les voy anunciando, van a ver este afiche ya circular por las redes sociales. Esto no es solo para nosotros, es para todas las iglesias y van a venir tal vez bastante gente para escuchar. Y le animamos también a que usted pueda enterarse un poquito. ¿Cómo es eso de la preparación académica? Significa estudiar teología y es bueno. Y de alguna manera eso es lo que vamos a hacer los jueves a un nivel más básico y sencillo, pero también lo puede hacer en el Instituto Bíblico, lo puede hacer en el seminario, lo puede hacer en el Hebrón o lo puede hacer también estudiando directamente con el DTS, que sería alguna maestría, algún doctorado que hay en línea. Entonces, queremos nosotros ser de bendición no solamente a la iglesia, sino a otras iglesias. Ya nos hemos agendado esta actividad, va a estar circulando para que ustedes sepan de qué se trata. Permítanme orar para terminar en esta mañana, ya tarde. Querido Señor, gracias le damos por este servicio. Gracias, Señor, por hacernos reflexionar acerca, Señor, de la importancia de guardar nuestro corazón. Padre, nos damos cuenta, no solamente, Señor, a través del testimonio de David, sino también de aquellas exhortaciones que hace el autor de Hebreo a no descuidarnos. Porque, Señor, esto es como una gran bola de nieve que baja de una manera estrepitosa. Y cuando, Señor, no cuidamos nuestro corazón, las consecuencias son nefastas, son terribles, destructivas. Traen vergüenza, traen pecado a nuestra vida, Señor. Nos alejan de tu voluntad, nos entenebrecen el conocimiento. Vivimos, Señor, en esa oscuridad como hemos aprendido hoy. Líbranos de eso, Señor. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos tenido etapas, estados, tiempos en los cuales hemos vivido así? Padre, que tu pueblo en esta mañana haya podido ser iluminado con tu palabra y se hayan dado cuenta de que tal vez hemos descuidado el corazón y podamos salir por esta puerta, Señor, arreglado, como hizo David, Señor, pidiendo perdón, teniendo un corazón limpio. Gracias, Dios mío, porque tenemos esa posibilidad. Señor, no nos ha parado el corazón, aún nos late, aún, Señor, tenemos corazón, tenemos mente, tenemos la oportunidad de reflexionar y no como Nabal, Señor, pero algún día llegará y te pido, Señor, que cuando llegue estemos a cuenta con usted. Así que, Padre, gracias por todo lo que nos ha permitido celebrar en esta mañana, en el primer y en el segundo turno. A ti la honra, a ti la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, querido hermano. Salude a su vecino ahí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego,
el que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me libró y me guiará al hogar. De mis cadenas libres soy. Por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre.